Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a cómo instalar un ecualizador para un ukulele bajo, guitarra o cualquier instrumento acústico como este. En este caso vamos a instalar este preamplificador o ecualizador activo de la marca Cherub, el cual es de 2 bandas y está diseñado para un ukulele. Como primer paso, debemos mirar la curva que posee el ecualizador, ya que puede hacer referencia a la parte del instrumento donde será ubicado. En este caso, tiene una curva pequeña, así que lo ubicaremos en esta zona. Como una guía, pegamos cinta de enmascarar en un extremo y por medio de una escuadra vamos a pegarla para que ésta quede totalmente recta. Tomaremos las medidas del ecualizador por medio de un calibrador para determinar su longitud. En este caso tiene de largo 49.8 milímetros, pero vamos a redondear hasta 5. Con un lápiz hacemos una marca que nos sirva solamente para ubicar la cinta. Luego tomaremos el ancho de los aros para sacar la mitad. Corresponde a 84.1 milímetros. Por lo tanto, la mitad es 42.5 y marcamos la mitad en ambas partes de la cinta, tanto en la parte superior como en la inferior. Por último, tomaremos el ancho de la parte que va a ir incrustada en el instrumento, pero lo vamos a redondear a 34. Esto es necesario para que el ecualizador no entre forzado y podamos manipularlo a la hora de instalarlo. Como tiene 34, vamos a repartir esta medida a cada uno de los lados, es decir, a 17 milímetros, y hacemos las marcas. Hecho esto, vamos a colocar más cinta uniendo estos dos puntos. Este tipo de ecualizador tiene las esquinas con un ángulo de 45 grados aproximadamente, por lo cual vamos a marcar 5 milímetros a cada lado y en todas las esquinas para instalar una nueva cinta que nos va a marcar el pequeño ángulo que debemos dejar sin recortar. Posterior a esto, recortamos. Utilizamos en este caso un mototool con un disco de corte para madera. Si no tienes esta herramienta, puedes hacerlo de forma manual. Aseguramos el ukulele con una prensa y cortamos, evitando llegar al filo de la cinta. Una vez hecho esto, terminamos de cortar por medio de un bisturí, ya que no queremos lastimar o forzar la madera del instrumento. Posteriormente, lijamos con una lima delgada. Para las partes más pequeñas, utilizaremos una lima triangular. Ahora, retiramos la cinta con mucho cuidado y procedemos a realizar los orificios para los tornillos. Posteriormente, haremos un prearmado colocando todos los tornillos, con el objetivo de rectificar que el ecualizador calce perfectamente. Una vez nos cercioramos, lo retiramos. A continuación, abriremos el orificio para introducir la pastilla o el micrófono del puente. Para ello, vamos a utilizar una broca de 3 milímetros y haremos un orificio dentro de la ranura donde iría la cejuela y vamos a colocarlo en la dirección donde va la última cuerda. Probamos que la pastilla ingrese correctamente y terminamos este trabajo haciendo el orificio para conectar el jack que viene conectado al preamplificador. En este caso tiene 9.2 milímetros, así que vamos a utilizar una broca que tenga esta misma medida o un poco mayor. Para realizar este proceso, colocaremos una cinta en el lugar donde instalaremos el jack y tomaremos la mitad del ancho del aro para hacer la perforación con un punzón para mayor precisión. Perforamos cuidadosamente. Una vez hecho esto, con la ayuda de una aspiradora, limpiamos nuestro instrumento por dentro. Introduciremos esta pieza por medio de un pequeño palito
el cual está tallado de forma puntiaguda, con el propósito de poderlo introducir por el orificio del jack y que llegue hasta su lugar. Una vez tenemos el jack en su sitio, vamos a introducir por la misma madera su arandela, su tuerca y atornillamos. A continuación, conectaremos el cable de la pastilla en la entrada que tiene el ecualizador. Una vez instalado, aseguraremos los cables con esta pequeña pieza que viene en la mayoría de dispositivos. Retiramos la parte adhesiva, pegándola en la madera, ya sea en la tapa inferior o en el aro, y llevamos la pieza lo más lejos posible para que no produzca ruidos cuando estamos tocando. Para finalizar, colocaremos todos los tornillos del ecualizador. Empezamos a apretar los tornillos de forma pareja, aplicando la misma presión en cada uno de los tornillos para distribuir la fuerza. Procedemos ahora a poner sus cuerdas. Una vez terminamos el proceso, ya tenemos nuestro ecualizador instalado junto con el jack, así que haremos una prueba de sonido. Utilizaremos en este caso un amplificador pequeño y una línea de 1/4. La prueba de sonido la vamos a hacer con sonido en vivo, captado solamente por la cámara. Lo apagamos para conectar. Conectamos y ahora encendemos nuestro amplificador. Damos un poco de ganancia. Y como podemos observar, el trabajo es satisfactorio y todo un éxito. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Recuerda regalarnos manito arriba y suscribirte. De esa forma nos apoyas para seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.